Bien, el tema de desarrollar crisis hipertensiva en trauma shock. Bien, a manera de introducción, ¿por qué hago hincapié en este concepto? Porque los pacientes que vamos a ver con crisis hipertensiva son generalmente pacientes que previamente tienen hipertensión no controlada. Es poco frecuente que vengan pacientes que debuten con crisis hipertensiva. La gran mayoría, al menos en nuestra realidad, son pacientes que ya tienen algún grado de hipertensión, estadio 1, estadio 2, pero de alguna forma con mala adherencia, con mal tratamiento, y también con algún desencadenante que ha hecho que presente elevaciones de presión arterial que vamos a definir en un momento. En nuestra realidad se ha estudiado a estos pacientes en forma general, a todos los hipertensos, ¿no? Y de esto se ha concluido que a lo que estamos nosotros expuestos es de que de todos los pacientes hipertensos, menos del 50% sabe que tiene hipertensión, o sea, en nuestra realidad, ¿ya? Un 18% de ese grupo recibe tratamiento y solo un 14% de ese grupo que recibe tratamiento tiene, digamos, o cumple las metas de control de presión arterial que están en las guías internacionales. Entonces, se dan cuenta, casi nadie va a tener una presión óptima, al menos del grupo de los hipertensos. Y es ese grupo el que nos va a venir a la emergencia con crisis hipertensiva. Bien, es conocido ya la clasificación de hipertensión. La más sencilla, de repente, para que ustedes puedan recordar, es la del séptimo reporte, que es del 2003 todavía. Y después viene la clasificación, o previo a eso estuvo la clasificación del sexto reporte, ¿ya? La cual los europeos han copiado esa clasificación del sexto reporte y lo han publicado en el año 2008. Esta de acá, ¿no? Pero bueno, es más engorroso, de repente para ustedes es más fácil recordar la clasificación del séptimo reporte, ¿no? Óptimo menos de 120-80, prehipertenso de 130 hasta 139, la sistólica, de 80 a 89 la diastólica, estadio 1 de 140 hasta 159 y estadio 2 de 160 a más, ¿no? Esa es la del séptimo reporte. Bien, pero vamos a definir en realidad qué es crisis hipertensiva. Una cosa es hablar de hipertensión estadio 1, estadio 2 o hipertensión no controlada, y otro es de crisis hipertensiva en el contexto de la emergencia, ¿no? Se han hecho revisiones a partir del año 2009-2008 con respecto a lo que se ha publicado previamente sobre esta entidad. Y se concluye de que la crisis hipertensiva es definida con valores de presión arterial más de 180 la sistólica o mayor de 120 la diastólica, que puede presentarse con o sin daño de órgano blanco. Si se presenta con daño de órgano blanco, estamos hablando de una emergencia hipertensiva. ¿Okay? Y si no se presenta con daño de órgano blanco evidenciado clínicamente en el momento de nuestra evaluación, trataremos de una urgencia hipertensiva. Bien, ahora, lo que sí es interesante ver es que en muchos estudios se han podido determinar que los pacientes que tienen más de 240 de sistólica y 120 diastólica ya existe algún daño de órgano blanco y algunos incluso consideran esto como una emergencia hipertensiva. ¿Cómo no dar terapia intensiva a un paciente que tiene presión arterial 260 o 270? ¿No? Difícilmente podremos tratarlo como una urgencia, generalmente lo tratan como emergencia, ¿no? Pero es solamente unos reportes que han hecho en estudios. En realidad las definiciones son claras. Presión arterial más de 180-120 con evidencia de daño de órgano blanco es una emergencia. Sí. Por ahí. ¿Pregunta? Bien, existe otro concepto que van a ustedes seguramente en su práctica diaria a chocar con esto, ¿no? Lo que es la falsa crisis hipertensiva. Generalmente está atribuido a pacientes que tienen dolor, estrés, alguna cefalea tensional, tumores cerebrales, retención urinaria. Son pacientes que al inicio te pueden hacer elevaciones de presión arterial más de 160, o sea, un estadio 2,
¿no? Y al final, cuando controlas la causa de fondo, que no es necesariamente cardiovascular, va a llegar a niveles de repente no óptimos, pero no de crisis hipertensiva, ¿no? Entonces, eso se denomina falsa crisis hipertensiva. No necesita tratamiento, al menos en el contexto de emergencia. Sí le darán tratamiento ya como una hipertensión. Cuando vienen los pacientes a la emergencia, un 76% son urgencias. Al menos en este hospital es así. Se cumple con esta observación que hizo Zampaglioni, un italiano, en el año 96, donde estudió toda la admisión de los pacientes que venían con crisis hipertensiva. Un 76% eran urgencias. De este grupo se presentaban la mayoría con cefalea, epistaxis, mareo y desvanecimiento, ¿no? Pero es frecuente que muchos médicos que trabajan en la emergencia a un paciente que tiene cefalea tratan de darle la mayor cantidad de hipertensivos, incluso parenteral, o que tiene epistaxis, ¿no? También le dan tratamiento parenteral, pero son pacientes que están presentando una urgencia hipertensiva. O sea, es la manifestación clínica usual de la urgencia hipertensiva. Mientras que un 24% de las crisis hipertensivas, aproximadamente un 24%, van a tener dolor torácico, disnea y déficit neurológico. Este es el grupo al cual nosotros tenemos que evaluar bien al momento de la emergencia, ¿ya? Porque generalmente está asociado a stroke, o sea, déficit neurológico, está asociado a edema agudo de pulmón, o sea, disnea, con dolor torácico también, ¿no? O incluso pacientes con encefalopatía hipertensiva, ¿no? O sea, también déficit del sensorio, en forma abrupta. Bien, vamos a hacerlo más acá, esto está más interesante. Bien. ¿Cuál es la fisiopatología? Se ha tratado de investigar por qué esta elevación de presión se hace tan resistente. O sea, algunos lo denominan hipertensión maligna, hipertensión acelerada. El término actual es crisis hipertensiva. No se ha encontrado una explicación clara desde el punto de vista fisiopatológico. Se postulan se dan muchas hipótesis de cómo se produce esto. Ya, una de las más aceptadas de repente a nivel bioquímico, molecular, fisiopatológico, en realidad es que un paciente normotenso tiene una función endotelial adecuada, por así decirlo, ¿no? O sea, te produce óxido nítrico y te produce prostaglandinas, que son vasodilatadoras. El paciente hipertenso, mal controlado y que llega a ser una urgencia hipertensiva, tiende a disminuir esta cantidad de vasodilatadores, ¿no? Porque el mismo hecho del estrés de pared, lo que los americanos denominan shear stress y todo esto, hace que se produzca moléculas proinflamatorias, ¿no? Y que aparezcan proteínas de adherencia intercelular, como las CAM, ¿no? Entonces, todo esto hace que se disminuya o se altere la vía de la citrulina y producción de óxido nítrico. Entonces baja el óxido nítrico, ¿no? Y predomina más el proceso proinflamatorio, ¿no? Quizás no existe producción de vasoconstrictores, pero ya existe inflamación, ¿no? Con baja producción de óxido nítrico. O sea, ya está de alguna manera ya existe un grado de disfunción. Pero el paciente que presenta emergencia hipertensiva, existe, por así decir, un complejo de producción de vasoconstrictores, ya porque hay una injuria endotelial, ya con el tiempo del estrés a nivel del endotelio por la presión, daña el endotelio, se producen ya vasoconstrictores. La endotelina 1 es las más principales, seguida por el tromboxano A2, que es otro vasoconstrictor potente, el que le sigue, ¿ya? Y además se producen sustancias protrombóticas, ¿no? Es decir, que un paciente con emergencia hipertensiva, aparte de tener vasoconstricción, va a generar trombosis. Y este compuesto lleva a isquemia. Entonces, la diferencia entre una urgencia y una emergencia desde el punto de vista fisiopatológico es eso: que el paciente con emergencia tiene isquemia, tiene un estado protrombótico, ¿no? Y por lo tanto una baja perfusión, porque la isquemia es la que va a predominar en el tejido, ¿no? Ustedes ven acá
existe daño incluso de la permeabilidad que te va a producir edema a nivel del extracelular, ¿no? Entonces es un complejo, digamos, más difícil de tratar y que te va a generar ya cierto daño en órgano blanco. Ahora, ¿qué deberíamos tratar nosotros o cuáles nuestras metas de repente, para enfocarlo así desde el punto de vista fisiopatológico? ¿Qué deberíamos nosotros tener en cuenta para después actuar y tratarlo, ¿no? Entonces ustedes saben que todo este esquema de lo que es la presión arterial, que está determinado por el gasto cardíaco, por la resistencia, el gasto cardíaco por la frecuencia, el volumen stroke, ¿no? El volumen stroke por la fuerza de contracción, la presión de llenado, la capacitancia venosa y el volumen intravascular. Entonces es ahí donde vamos a actuar, digamos, como blanco para poder al final llegar a disminuir la presión arterial. Puede sonar de repente un poco mecánico, un poco simplista, pero no necesariamente es así. No necesariamente es bajar la presión arterial como sea, ¿no? Sino que también debemos interactuar con la función ya sea renal, la función del flujo sanguíneo cerebral, ¿no? Que les voy a explicar más adelante, ¿no? Pero digamos desde el punto de vista fisiológico estos son los puntos en el cual deberíamos nosotros tener en cuenta para nuestro objetivo terapéutico. Es conocido este sistema renina-angiotensina-aldosterona que juega un papel muy importante aquí, porque recuerden ustedes que les había mencionado que existe un grado de isquemia en todo tejido, digamos que está sometido a un paciente que tiene crisis hipertensiva, va a estar sometido a isquemia. Entonces es la angiotensina la que va a aumentar en digamos, en este riñón que no tiene o que tiene mala perfusión, ¿no? Y esta además va a aumentarte más la presión arterial. A nivel de vasos sanguíneos, saben ustedes que existen receptores alfa 2 adrenérgicos, que también es un blanco que también vamos a actuar ahí en algunas circunstancias, no en todas, ¿no? Y esto es un esquema que he tratado de hacer de muchas revisiones en cuanto a lo que es la fisiopatología. En realidad no hay mucho, ¿ya? Pero se plantea que existe de inicio la elevación de presión arterial, siempre te va a elevar el sistema renina-angiotensina. Es un círculo vicioso para aumentarte la presión. Y se ha visto que se produce mayor interleuquina 6, ¿no? Eleva más la presión arterial. Esta presión arterial genera una natriuresis por presión. Eso se ve en todos los pacientes hipertensos. Natriuresis por presión. Natriuresis por presión que lleva a depresión de volumen. Más depresión de volumen, más liberación de vasoconstrictores a nivel renal, mayor presión arterial, ¿no? Al mismo tiempo, estrés mecánico por injuria endotelial, que te lleva a mayor permeabilidad, mayor edema de tejido extracelular, activación de cascada de coagulación, depósito de fibrina. Existe algún grado de necrosis que se llama necrosis fibrinoide en el tejido, ¿no? Y eso genera isquemia, más mediadores vasoactivos, más vasoconstricción. Por eso que no es tan sencillo el manejo de la emergencia hipertensiva, ¿no? Y eso se traduce clínicamente, hablemos así, en cinco tipos de daño, ¿no? Retinopatía aguda, falla renal aguda, síndrome coronario agudo o infarto, con falla cardíaca aguda, o sea, a nivel cardíaco específicamente. Los pacientes que tienen encefalopatía hipertensiva o la denominada leucoencefalopatía, stroke y hemorragia subterránea, ¿no? Y por último el síndrome aórtico agudo, también es una emergencia hipertensiva. Las causas en general se plantean: paciente que no cumple con la medicación, que es lo más frecuente, retiro de las drogas en forma brusca, beta bloqueadores, clonidina, ¿no? Enfermedad del parénquima renal, enfermedad renovascular, drogas, también te produce crisis hipertensiva, enfermedades de colágeno, Cushing, feocromocitoma, preeclampsia, eclampsia y estados postoperatorios. Todo esto es lo que te va a generar, o digamos como etiología, la crisis hipertensiva, que es lo mismo. Bien, recordamos entonces entre urgencias y crisis, entre urgencias y emergencias, cefalea, epistaxis, ¿no? Disnea, mareos leves, eso va más para urgencia, ¿no? Dolor torácico, déficit motor, déficit neurológico, esto va más para emergencia. Vamos a ver. Bien, entonces ya sabemos un poco del componente fisiopatológico. Ahora vamos a hablar en cuanto al manejo en sí, ¿no?
Dos cosas que debemos plantearnos cuando vamos a manejar un paciente que encontramos, por ejemplo, en 240 de sistólica y 130 de diastólica. Usted se plantea dos cosas, ¿no? Dice, ¿una emergencia o una urgencia? Bien, si fuese una emergencia, nosotros debemos pensar en la velocidad que vamos a reducir la presión arterial y qué cantidad deberíamos reducir. Esos son puntos claves para el manejo. Entonces, se plantea que llevar a valores normales la presión arterial en un paciente que tiene crisis hipertensivas no es recomendado, por el mismo hecho de que les he explicado que existe algún grado de isquemia, ¿no? Entonces, para suplir o aumentar la perfusión, el tejido de alguna manera también necesita cierto grado de presión arterial elevada. Por ejemplo, los pacientes que tienen stroke, ¿no? El flujo sanguíneo cerebral trata de regularse y cuando la presión es muy elevada trata de generar mayor vasoconstricción para que esta presión elevada no dañe el tejido, y cuando la presión arterial cae demasiado trata de hacer vasodilatación, ¿no? Pero eso tiene un margen, o sea, presión arterial media que puede ir desde 70 hasta 150 son manejables por el sistema nervioso, o sea, por los vasos sanguíneos del sistema nervioso. Pero si escapa a ese umbral, entonces su autorregulación no va a ser la adecuada. Entonces, por el mismo hecho que existe autorregulación, debemos también bajar la presión arterial en forma escalonada, no en forma abrupta, y llevarlo al valor normal, porque le vamos a producir más isquemia. El tejido ya se adaptó a esa presión, entonces hay que hacerlo o bajarle la presión arterial en forma escalonada. Pero, ¿quiénes sí se benefician de un tratamiento agresivo, ¿no? Llega la emergencia y yo sí le bajo la presión incluso casi a rangos normales. Son dos situaciones: el paciente que tiene edema agudo de pulmón y el paciente que tiene disección de aorta, porque es en sí la presión arterial o la resistencia vascular la que me va a generar el daño de órgano, incluso puede llevar a la muerte al paciente, ¿no? Mientras que el paciente con daño cerebrovascular, en sí no es tan importante la resistencia vascular, sino la isquemia que se está produciendo. Entonces la disminución de la presión arterial debe ser lenta, ¿no? Porque no debo alterar el flujo sanguíneo renal en forma abrupta. Entonces se dice, digamos, el paciente está con crisis hipertensivas, ¿qué debería utilizar yo? ¿No? Fármacos que tengan acción rápida, ¿no? Porque no voy a esperar 3 horas o 2 horas para que recién actúe y el paciente se descompensa más. Que sea fácilmente titulable, ¿no? Porque si yo quiero aumentar la dosis y ver respuesta, tengo que por lo menos tener que controlar mi fármaco de alguna manera, ya sea por bomba de difusión o por microgramos kilo minuto, que es más exacto y preciso para el manejo de estos fármacos. Que sea rápidamente reversible. Si se nos pasa la mano, bueno, pues que en cuestión de 5 o 10 minutos el fármaco, su tiempo de vida media, pues nos permita nuevamente obtener presiones arteriales óptimas, las que yo quiero llegar de acuerdo a la patología que estoy manejando, ¿no? Que sea seguro, evidentemente, baja toxicidad, ¿no? Bien, puedo utilizar un solo fármaco o combinarlos. Eso va a depender de lo que yo esté tratando, ¿ya? Entonces, en las emergencias hipertensivas, deberíamos, por las características del fármaco ideal que les he mencionado, deberíamos evitar intramuscular o sublingual, porque tiene una farmacodinámica impredecible, pero es lo que más se hace en emergencia, ¿no? Se dan captopril sublingual, ¿no? A los pacientes que tienen emergencia hipertensiva. Estamos hablando de emergencias hipertensivas, ¿no? Entonces, no deberíamos dar tratamiento bioral a un paciente con emergencia hipertensiva, porque la gran diferencia entre una emergencia y una urgencia es que la emergencia lo trato con mejor dicho, con fármacos de administración parenteral, ¿no? Mientras la urgencia es vía oral y no solamente es en el contexto de la emergencia, lo puedo manejar entre 48 y 72 horas, ¿no? Pero estamos hablando de la emergencia. Es un paciente que debe estar en UCI con monitoreo continuo. Si se puede, pónganle línea arterial, si es que es posible, para ser más precisos con los valores de presión arterial, ¿no? A veces el manguito falla.
A veces tomarle la presión arterial cada 5 o 10 minutos puede generar lesiones también en el miembro superior. Y siempre valorar el estado intravascular, neurológico y flujo urinario. Si el paciente no orina, es porque está llegando a una falla renal, porque tiene más isquemia, ¿no? Mi tratamiento no está siendo el adecuado. Ya recuerdan ustedes la retinopatía. Bueno, en realidad deberíamos tener en emergencia un fondo de ojo siempre, que nos va a ayudar bastante a discriminar si es una emergencia o una urgencia, ¿no? Por lo general, la urgencia puede ser grado 1 hasta 2, pero la emergencia ya es grado 3 y 4, donde existe papiledema o incluso exudados algodonosos o hemorrágicos. Bien. Ahora, hablemos de los valores en cuanto nosotros deberíamos llevar la presión arterial. Para empezar, un esquema de tratamiento. Cuando nosotros manejamos un paciente con una emergencia hipertensiva deberíamos pasar volumen, ¿no? Pero eso no se hace, ¿no? Generalmente van de frente y utilizan un antihipertensivo. Y digo volumen, es decir, cristaloides, lo que tengan, deberíamos utilizarlo porque el paciente tiene isquemia. Lo que me preocupa a mí en la emergencia hipertensiva, aparte de la presión arterial elevada, es la isquemia que se está produciendo. Entonces todos deberíamos utilizar fluidos. Además recuerden que existe una natriuresis y hay una depresión de volumen, ¿no? Que obviamente no afecta a la presión arterial eso porque está en crisis y está con vasoconstrictores, siempre va a estar elevada, pero eso no quiere decir que su intravascular esté bien, si no está en déficit. Y en segundo lugar, cuando yo utilice un vasodilatador, si yo no le paso volumen y existe además una depresión de volumen de por sí, de base, puedo generar una caída abrupta de la presión arterial. Entonces, de alguna manera, pasarle volumen me va a ayudar a evitar esa caída tan brusca de presión arterial y va a mejorar la isquemia, ¿no? Bien. Se recomienda que la presión arterial debe ser en promedio reducida entre 20 y 25% en 30 a 60 minutos. ¿Cuál? La presión arterial media. Trabajamos nosotros con la presión arterial media. Ese es el objetivo. El paciente que lo estabilizo, le bajo la presión en 20-25%, en media hora, en una hora, se estabiliza, van desapareciendo los síntomas de la emergencia hipertensiva. Puedo todavía yo, en las siguientes 2 a 6 horas, llevarlo a 160-100. También se recomienda eso. Con mi objetivo de que la presión normal recién lo voy a alcanzar a las 24 o 48 horas. Okay. ¿En qué situaciones no debemos aplicar este esquema? En el paciente que tiene disección de aorta, no puedo esperar porque puede hacer incluso síndrome coronario agudo, puede disecar las coronarias, o sea, hay que tener mucho cuidado ahí. El paciente que tiene, o que le voy a hacer trombolisis, tiene stroke pero le voy a hacer trombolisis, entonces no debería esperar todo esto, ¿no? Debería ser un poquito más agresivo, solo en esas dos situaciones. En el resto lo aplicamos. Bien. Y yo diría una tercera excepción a este esquema es el paciente que viene con falla cardíaca aguda, o sea, con edema agudo de pulmón, ¿no? A él le bajo la presión rápido, porque es la hipertensión la que genera el edema agudo de pulmón, entonces ya no hay más que pensar, hay que bajarlo, ¿no? Entonces yo agregaría uno más, diría, ¿no? Disección de aorta, al paciente que le voy a hacer trombolisis y al paciente que está con edema agudo de pulmón, no debería aplicar este esquema, sino ser más agresivo. Bien. Ya otras publicaciones dicen, no, podemos reducir la presión diastólica en 10-15%, y que el tratamiento vía oral después de un endovenoso, porque no lo vas a mandar a su casa con endovenoso, siempre con vía oral después, 6 a 12 horas ya podría estar empezándole vía oral y tratando de sacar ya el endovenoso. Ahora, ¿qué fármacos se recomiendan en la actualidad, ¿no? Porque antes se trabajaba con metildopa, se trabajaba incluso con enalapril, que todavía lo están mencionando ahí, ¿ya? E incluso diuréticos, ¿no? O hasta hidralacina. Pero ahora se ha cambiado, se ha visto de que eso es deleterio, ¿no? Y lo que sí se pone bastante énfasis es en el uso de estos vasodilatadores como este bloqueador esmolol,
¿no? Como este agonista de dopaminérgico, receptor de 1, fenoldopan, ¿no? El abetalol, que es un potente vasodilatador, nicardipino y los vasodilatadores como nitroglicerina y nitrofusiano. Cada uno tiene una indicación precisa, no pretendo que se lo aprendan todo, en realidad para qué utilizamos cada uno de repente es un poco difícil o tedioso, además que no contamos en nuestra realidad con la mayoría de estos fármacos. Nos tenemos que contactar solamente con nuestra nitroglicerina, con nuestro verapamilo, ¿no? Y a veces con un diurético cuando hay falla cardíaca aguda. Y nada más, a veces tenemos la betalol, no lo tienen todos los centros, ¿no? De repente en algunas clínicas sí, pero después no tenemos mucha herramienta, ¿no? Lo que sí quiero poner énfasis es en el objetivo del manejo de la presión arterial, o sea, qué valores debería llegar. Bien, para hablar un poco de estos fármacos, el fenoldopan es un vasodilatador periférico, un agonista directo del receptor D1 de la dopamina. Tiene inicio rápido, por eso se escoge para crisis hipertensiva, para emergencias hipertensivas. Te dura 30 a 60 minutos, o sea, si es que me pasé la mano, puedo esperar 30 minutos y ya voy a obtener mi presión de repente no tan baja como me lo puede dejar el fenoldopan. Ya no te produce rebote, que eso es algo importante, porque yo bajo la presión, retiro y hace una hipertensión de rebote. Eso es lo que producen los antihipertensivos. Bueno, no lo hace, o lo hace con menos frecuencia. Ya. Y lo más importante, ¿no? Se ha visto que mejora la depuración de creatinina, la velocidad del flujo urinario, excreción de sodio, ¿no? Ya sea en el paciente con daño renal o sin daño. ¿Qué más tenemos? Esto sí tenemos en nuestra realidad, los nitratos. Y es lo que más se utiliza. De repente no es lo que más se recomienda, pero es lo que más empleamos en nuestra realidad. ¿Por qué? ¿Por qué no se recomienda mucho? Porque tiene más un efecto vasodilatador venoso que arterial. Para tener un efecto vasodilatador arterial tengo que darlo a altas dosis, por lo menos de 60 a más microgramos minuto. Recién ahí voy a tener un efecto vasodilatador arterial. Y otro efecto negativo que tiene es que te va a producir mucha taquicardia, ¿no? Entonces, al producir más taquicardia en un paciente que tiene sus coronarias pobremente irrigadas porque estuvo en crisis hipertensiva, va a generar más consumo de oxígeno. No es conveniente, digamos, desde ese punto de vista. No, pero bueno, es uno de los pocos fármacos que tenemos. Así es que utilizarlo con precaución siempre. Tratar de comenzar con dosis bajas. Menos de 60 microgramos minuto me parece bien, podríamos utilizarlo. ¿Ya? El efecto que tiene es reducir principalmente la precarga. Te reduce la precarga y te reduce la postcarga cuando la dosis es mayor. Dosis alta, 100, 200 microgramos minuto. Bien. El problema es de que bien, yo reduzco la presión arterial, pero ¿a expensas de qué? Como yo reduje la precarga, va a disminuir el gasto cardíaco. Mal negocio de repente si tengo un paciente que tiene un stroke o tiene un infarto de miocardio, porque le estoy disminuyendo el gasto y lo que yo quiero es darle perfusión, ¿no? Pero estoy bajando la presión a expensas del gasto cardíaco. No me conviene, porque están en isquemia los dos. Debería más bien aumentarle el gasto cardíaco, ¿no? Por eso que los nitratos en ese contexto no tienen una utilidad, una eficacia demostrada. Bien, me bajará la presión arterial, pero no me ayuda al órgano blanco, en realidad. No. Bien. Se recomienda dosis bajas, 60 microgramos minuto. Si puedes menos, mejor. Si puedes bajar la presión, no necesitas bajar la presión bruscamente. Ya hemos dicho que es de 20 a 25%, nada más, ¿no? Entonces no nos desesperemos mucho en titular y aumentar la dosis, más bien podemos hacer daño. ¿En qué sí la nitroglicerina es de elección? Deberíamos utilizarlo de primera instancia, ¿no? Y que sí tenemos en nuestro medio, un paciente que tiene edema agudo de pulmón, porque es un vasodilatador venoso. Y al ser vasodilatador venoso también tiene efecto vasodilatador en capilares pulmonar. Me conviene, porque el paciente con edema agudo de pulmón que te hace edema intersticial, ¿no? Yo prefiero que haga vasodilatación venosa para que ese fluido intersticial del pulmón pase al sistema venoso. Y me conviene que si ese paciente que tiene edema agudo de pulmón, que tiene falla cardíaca,
la precarga o la cantidad de volumen sea menor y que se quede en las venas, ¿no? Y que no vaya tanto al corazón y al pulmón. Ese es el efecto que tiene la nitroglicerina. Es un vasodilatador venoso, ¿no? Y además es un vasodilatador de capilar pulmonar. Por eso lo utilizo bastante en edema agudo de pulmón. Y más aún si tengo un síndrome coronario agudo, porque es un vasodilatador coronario también, ¿no? Ese es lo bueno. Actúa a nivel de vasos coronarios. El otro nitro vasodilatador es el nitroprusiato de sodio. Es uno de los más potentes que tenemos. Pero tiene efecto tanto arterial y venoso. Este sí no distingue, ¿no? El anterior tenía más venoso. Este es arterial y venoso. El problema es de que te disminuye también el flujo sanguíneo cerebral, ¿no? Y al disminuir el flujo sanguíneo cerebral, ¿qué lo que hace el sistema de autorregulación? Aumenta la vasoconstricción. Si aumenta la vasoconstricción, me aumenta la presión intracraniana, no me conviene, ¿no? Peor todavía si el paciente tiene algún tipo de sangrado, no me va a convenir. Ahora, en síndrome coronario agudo tampoco me conviene porque produce robo coronario, porque este actúa a nivel de todas las arteriolas, mientras que la nitroglicerina actúa en arteriolas de calibre más de 100 micrómetros, ¿no? Este actúa en todas las arteriolas. El tejido que está infartado no va a recibir el suficiente volumen porque este le hace vasodilatación a todas las arterias. Entonces se produce el famoso robo coronario. Entonces en el infarto aumentamos la mortalidad. No nos conviene. Paciente con crisis hipertensiva, emergencia hipertensiva y está infartado, no utilicen nitroprusiato. O solo utilícenlo cuando sea la última, se podría decir, el último fármaco que nos queda en nuestro arsenal. El paciente está haciendo elevaciones con edema agudo de pulmón, ok, podríamos utilizarlo. ¿No? Usarlo cuando no esté disponible otros agentes endovenosos. ¿Y en quiénes sí es de elección? ¿En qué situaciones es de elección? Nitroprusiato de sodio, que es un muy buen vasodilatador. Para nosotros es nuestro amigo en muchas situaciones, como el edema agudo de pulmón, por ejemplo. Porque te hace igual vasodilatación venosa y vasodilatación arterial. Me va a disminuir las resistencias vasculares pulmonares. Ustedes saben que si aumenta la resistencia vascular pulmonar, genera hipertensión pulmonar, ¿no? Al generar hipertensión pulmonar, mayor presión hidrostática a nivel de vasos capilares pulmonares, por lo tanto mayor edema. ¿Qué hace? Actúa a nivel de vasos arteriales pulmonares, o sea, disminuye la hipertensión, disminuye el edema agudo de pulmón. Pacientes con disfunción ventricular severa, porque si yo tengo disfunción ventricular y tengo un paciente muy hipertenso, no voy a poder generar un flujo sanguíneo adecuado. Estoy con una poscarga demasiado alta, entonces también nos sirve mucho. Pacientes con disección de aorta, porque yo quiero bajarlo rápido. Tengo que buscar un fármaco que sea potente y de acción muy rápida, nitroprusiato, ¿no? Porque vamos a ver que en la disección de aorta te pueden llevar a complicaciones muy severas, incluso disección de todos los vasos a nivel del tórax, ¿no? Entonces no debemos dar chance, pero necesitamos que el paciente tenga función hepática y renal adecuada. Se recomienda no dar más de 2 microgramos kilo minuto. Esa es la dosis tope para evitar la toxicidad por tiocianatos. Okay. Otro fármaco que bastante se utiliza son los diuréticos, ¿no? Que, bueno, se utiliza a veces en forma incorrecta, porque para nosotros en cardiología los diuréticos solo es para depletar volumen en un paciente que tiene sobrecarga de volumen. Nada más. Estoy hablando del diurético de asa de acción endovenosa. No del diurético por vía oral que damos como es las tiazidas. Eso. Estamos hablando de emergencia hipertensiva, diuréticos parenterales, diuréticos de asa. Solo nos sirve para aquel paciente que tiene sobrecarga de volumen, o sea, falla cardíaca descompensada. Nada más. No. Pero se ha vuelto un fármaco de mucho empleo en la emergencia. Pacientes con emergencia hipertensiva utilizan diuréticos, no ponen furosemida. Ustedes se hacen una encuesta en todos los hospitales, van a ver que todos a los pacientes con crisis hipertensiva le ponen furosemida. El problema es que ya habíamos dicho que el paciente tiene depresión de volumen, de inicio, ¿no? Yo le produzco más hipovolemia
el flujo sanguíneo renal va a caer, ¿no? La presión no va a caer, pero el flujo sanguíneo renal sí va a caer. Aumenta el sistema renina-angiotensina, más vasoconstricción, más hipertensión. A veces ponemos furosemida y el paciente cuando tenía 180 termina al final con 220. O al inicio puede caer un poco la presión arterial y después vuelve a subir, porque hace un proceso de, digamos, hipertensión rebote. Al final el riñón va a claudicar aquí y va a producirte más renina-angiotensina. No es conveniente, solo indicado en el paciente que tiene sobrecarga de volumen, o sea, falla cardíaca con edema agudo de pulmón o el mismo paciente renal con falla renal. Bien. Beta bloqueadores. De todo este grupo, el más importante diría yo aquel que tiene una acción tanto en receptores alfa como beta, ¿no? Porque si yo utilizo beta bloqueadores para el manejo en el paciente que solamente tenga acción a nivel beta, voy a disminuir el gasto cardíaco, ¿no? Disminuir el gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca y voy a obtener caída de la presión arterial a expensas de eso, nada más. Y lo voy a ver en 2 o 3 días recién el resultado. No me conviene. Yo necesito hacer algo, utilizar un fármaco de acción rápida, ¿no? Y dentro de ellos está el abetalol, que sí es un bloqueador alfa 1 y es un beta no selectivo. Bueno, beta no selectivo, pero es alfa 1, o sea, es un vasodilatador directo también, ¿no? Bien. El otro fármaco que utilizamos también es el esmolol. Eso es un cardioselectivo. Inicia al minuto, ya te dura 20 minutos su acción. Si ya no quiero, pero 10, 20 minutos y se acabó el efecto. Y básicamente, como es un beta adrenérgico, ya les dije, te baja el gasto cardíaco y la frecuencia cardíaca. Entonces tiene su indicación precisa. Sí, en aquel paciente en donde el gasto cardíaco esté elevado y la frecuencia cardíaca esté elevado y que me produzca hipertensión. ¿Quién es? La hipertensión postoperatoria, donde por algún efecto rebote del empleo de anestésicos hace que al final exista una hiperactividad, una hiperfunción, con aumento del gasto cardíaco y la frecuencia cardíaca, y te eleva la presión arterial a expensas del gasto cardíaco y frecuencia cardíaca. Ok, ahí podemos entrar con esmolol, porque actúa ahí, ¿no? Nada más, no tiene más indicaciones. Y después vienen los calcio antagonistas, endovenosos, el clevidipino. Bien, acá eso hemos hablado. El otro fármaco vasodilatador directo, la hidralacina, te produce caídas de presión arterial muy bruscas, por eso que se está dejando de recomendar esto. Antes se usaba en gestantes bastante, ahora ya no se recomienda. No es la droga de primera elección, es la última más bien, porque te produce caídas precipitosas de la presión arterial y no lo recuperas fácilmente. 8, 12 horas recién vas a recuperar la presión, ¿no? Te produce más isquemia entonces, ¿no? Estado de hipotensor prolongado y no es fácil titular. Acá se nos escapaba un calcio antagonista muy bueno, el nicardipino, porque ustedes saben que los calcio antagonistas son dihidropiridínicos, no dihidropiridínicos, y un grupo de ellos tienen efecto inotrópico negativo, ¿no? Entonces, inotrópico negativo significa que me va a producir bajo gasto cardíaco, ¿no? Porque no va a haber buena contractilidad, ¿no? Pero el nicardipino no tiene tanto ese efecto, es más vascular, ¿no? Selectivamente actúa en vaso sanguíneo, vasodilatación cerebral y coronaria, que es lo que me conviene al final. Un paciente con emergencia hipertensiva, quiero buscar eso, ¿no? Aumenta el volumen stroke, aumenta el volumen, el flujo sanguíneo coronario, y me conviene en el paciente que tiene isquemia. Las guías recomiendan su uso para casi todas las entidades, ¿no? Digo casi todas, menos para el síndrome coronario agudo. Pero la mayoría, en disección de aorta, nicardipino, encefalopatía hipertensiva, nicardipino, no hay pierde, ¿no? Eclampsia también usamos nicardipino. Edema de pulmón, nicardipino. ¿No? Stroke a la cabeza, nicardipino. Falla renal, también podemos usar nicardipino. ¿No? Y el abetalol que les mencionaba, ¿no? Alfa 1, bloqueo alfa 1 y beta, también disección de aorta, encefalopatía hipertensiva. Ustedes se dan cuenta, acá no aparece furosemida, no aparece mucho nitroglicerina,
¿no? Más están utilizando bloqueadores beta y de repente calcio antagonistas, ¿no? Pero bueno, en nuestra realidad es un poco difícil de obtener esto. Ahora, esta entidad, encefalopatía hipertensiva, básicamente se da porque existe un flujo sanguíneo incrementado que te va a producir hiperfiltración, hemorragia y edema cerebral. Esa es la fisiopatología. Es un paciente que viene en forma abrupta, te presenta cefalea, alteraciones visuales, vómitos, confusión, y que administras el antihipertensivo, lo estabilizas y ese déficit neurológico desaparece. La mayoría son pacientes, como les vuelvo a repetir, hipertensos, ya diagnosticados, crónicos, mal controlados. Hay un grupo, un paciente joven, de repente, que hace crisis hipertensiva, que hace encefalopatía hipertensiva, no voy a pensar mucho que es un hipertenso crónico mal controlado, ¿no? Podría más pensar que es un paciente que tiene una glomerulonefritis aguda, o una gestante, ¿no? Feocromocitoma, o que ha estado utilizando eritropoyetina o inmunosupresores. Bien, el manejo en sí es los fármacos recomendados para esto, ahí están los dos, siempre de la mano, nicardipino, labetalol, fenoldopam. Pero ¿qué podemos hacer nosotros? No tenemos eso. Bueno, se sugiere, ¿no?, dosis bajas de nitroglicerina y asociarlo a un beta bloqueador o un bloqueador de canal de calcio no dihidropiridínico, de repente verapamino, podría utilizarlo, pero asociado siempre a un nitrato. De repente eso podríamos emplearlo en nuestra realidad. Al paciente que vamos a hacer fibrinolisis porque tiene un stroke, así, para hacerlo de sencillo, se recomienda llevar a un valor de presión menos de 185 o 110, ¿no? Debo llegar a 180, 105 es mi objetivo y lo puedo lisar, porque ahí sí, si yo estoy lisando y el paciente le produzco una hemorragia al lisar el trombo que me está produciendo la isquemia, el stroke, entonces ahí sí, con presiones altas va a sangrar más, ¿no? Entonces en ese paciente sí debería llegar hasta 180, 105 como objetivo. No se recomienda tener presiones más elevadas porque me va a producir más sangrado en caso de que la lisis, porque la lisis no está exento de eventos adversos, te puede producir más sangrado, hemorragias, ¿no? Entonces, por seguridad se dice que en la lisis debería ser 180, 105 el objetivo. Lo hemos mencionado. Igual, vamos ahí. Los pacientes que tienen traumatismos o hematomas intracerebrales, se dice, deberíamos considerar igual, casi siempre va entre 200, diastólica 110 y la media en 130, ¿no? Va en torno a eso. Paciente que tiene stroke DCB isquémico, que es muy frecuente en las emergencias y hacen elevaciones de presión arterial, que no esté más de 220, 120. ¿Se dan cuenta? Estamos tomando valores más de 200, ¿no? O sea, un paciente que tiene un hematoma intracerebral, un stroke isquémico, no deberíamos desesperarnos en bajarle la presión a 160, 140, ¿no? Porque los márgenes de seguridad nos dicen que debemos tratar solo si tienen más de 200, ¿no? En este caso 200, 110, y en el caso del stroke 220, 120. La hemorragia intracraniana sí debe ser un poquito más, digamos, bajar un poquito más con respecto a la isquemia, ¿no? Se plantea de que debe ser, o deberíamos tratar al paciente que tiene presión más de 180 o una PAM más de 130, siempre y cuando tenga evidencia de aumento de presión intracraniana. Esto es lo que más vamos a manejar en los pacientes de la UCI de neurocirugía, ¿no? Porque tienen que hacer un monitoreo de la presión de perfusión cerebral, o sea, monitoreo de la presión intracraniana. Esto de repente, solo por conocimiento, deberíamos tratar pacientes con mayor de 180 y una media de mayor de 130. Estos pacientes con hemorragia debemos ser agresivos ahí. El síndrome aórtico agudo es otra emergencia también catastrófica muchas veces, dependiendo del tipo de disección, tipo A o tipo B, ¿no? La de tipo A es la que diseca hasta la parte de toda la aorta ascendente, ¿no?
La de tipo B de repente no es tan dramático porque acoge la aorta descendente. Si tenemos en la emergencia un ecógrafo, podemos detectar que hay una dilatación o una disección, un aumento de la raíz de la aorta, es una disección. Tiene una alta mortalidad. La propagación de la disección va a depender del valor de presión arterial y la velocidad de la eyección ventricular. O sea, a mayor presión, esta sí va directamente relacionada con la disección. Entonces tengo que ser agresivo con el tratamiento. Vamos a ver. Se recomienda en este caso la betalol, nicardipino, fenoldopam, ¿no? Y en últimas instancias el nitroprusiato, que es el más potente, digamos, en comparación con esos en cuanto a hacer vasodilatación. De repente no es el menos inocuo, pero sí es el más potente, ¿no? Yo le bajo la presión y si ese paciente tiene una disección tipo A, o sea, de aorta ascendente, tratamiento definitivo ahí es la cirugía. ¿No? Nuevamente, acuérdense, disección de aorta, la betalol, nicardipino, esmolol y el nitroprusiato, que lo puedo asociar al esmolol o al metoprolol. El tipo A es quirúrgico, el tipo B, tratamiento médico si no está complicado, y si está complicado podríamos utilizar tratamiento intervencionista, ¿no? La otra emergencia hipertensiva es la eclampsia y la preeclampsia. ¿Qué dicen las guías en cuanto al manejo o al control de presión arterial? Deberíamos mantener una presión sistólica entre 140 y 160 la paciente que hace crisis hipertensiva, ¿no? Y una diastólica entre 90 y 105, ¿no? Promedio de una PAM 105, 120, pero lo más importante de todo eso es la sistólica, ¿no? Porque se ha visto que está más relacionada a daño cerebral o a hemorragia. Bien. El manejo inicial en la paciente que tiene eclampsia o preeclampsia severa, de inicio, ¿no? Protección del paciente, oxígeno, aspiración, colocación de sonda vesical, bueno, medir diuresis básicamente, no necesariamente colocarle sonda, pero medir diuresis, ¿ya? La administración de volumen es importante, les vuelvo a decir, pónganle volumen. El sulfato de magnesio básicamente te previene las convulsiones, no es un antihipertensivo. Puede tener efecto antihipertensivo en sí, pero no es un antihipertensivo por el cual yo pueda monitorizar fácilmente la presión arterial, no es de elección. No, es un efecto de repente secundario el bajar la presión arterial, pero no es un antihipertensivo, digamos, de uso principal cuando hay crisis hipertensiva. Se dice que el parto es el tratamiento definitivo en realidad. Bueno, ustedes saben, siempre el fluido se recomienda 250 en una hora, 500 en una hora también puede ser. Iniciar con 4 gramos en bolo y mantiene 6 gramos, 1 gramo por hora, o sea en 6 horas. Igual la eclampsia también, ¿no? Su bolo y su mantenimiento, 2 gramos horas durante 4 horas. La crisis por aumento del tono simpático, son pacientes, los jóvenes más que nada van a ver en emergencia que vienen con elevaciones de presión arterial 200, 220, ¿no? Y es porque, bueno, algunos consumen cocaína, anfetamina, fenciclidina, ¿no? Esto ya es menos frecuente que sea un paciente que estuvo tomando clonidina, un beta bloqueador que se le retiró bruscamente, hizo una hipertensión reactiva, ¿no? Solo recordar esto, es importante. No usar beta bloqueador en este caso, ¿no? Que hay pacientes que vienen o que consumen algunas sustancias de este tipo y le dan beta bloqueadores en la emergencia, ¿no? Le dan de alta con su atenolol, su propanolol, y van a regresar porque esto no va a tener un bloqueo adecuado de la actividad alfa, ¿no? Y esto va a aumentarte más todavía la presión arterial. Lo ideal sería en este caso usar calcio antagonista. La otra emergencia hipertensiva, el paciente que tiene infarto o síndrome coronario agudo, deberíamos utilizar de entrada casi nitratos, que es lo que tenemos, ¿no? Reducir la resistencia vascular, la precarga, aumentar la perfusión coronaria,
¿no? Y si podemos utilizar un beta bloqueador, perfecto, porque reduce el consumo de oxígeno, ¿no? En realidad, hablar de un objetivo de presión arterial en el infarto, síndrome coronario agudo, no está bien establecido. Si el paciente tiene más de 160 a 110, podríamos igual disminuir 20 a 30% del basal. O si es que voy a alisar al paciente, asegurarnos que tenga menos de 185 o 100. ¿No? Por la razón que todos entienden, ¿no? La lisis, puedo producir sangrado, y si produzco sangrado y el paciente tiene presión arterial más de 180, mi sangrado va a ser mayor todavía, ¿no? No me conviene, no tengo que buscar un margen de seguridad para poder lisar en caso se me complique con una hemorragia. Bien, esto ya hemos mencionado, el edema agudo de pulmón básicamente vasodilatador y aquí sí diurético, ¿no? Porque tiene sobrecarga de volumen. Ahí sí sería indicado el diurético. La única indicación, diría yo, o una de las pocas indicaciones junto con el paciente que tiene falla renal también con sobrecarga de volumen. Acá un resumen de los tiempos en que más o menos deberíamos nosotros disminuir la presión arterial. Si es disección de aorta, media hora sería lo ideal y objetivo. En media hora ya lo tengo que llevar incluso casi a rangos normales, porque es una disección de aorta. El edema agudo de pulmón también. La encefalopatía hipertensiva, 20 a 25% en 30 a 60 minutos, solamente en ese promedio, ¿no? El otro grupo, las urgencias, es más sencillo. Es un paciente que no tiene daño de órgano blanco, solamente elevación de presión arterial, que voy a tener que, obviamente, reevaluarlo, ¿no? Es frecuente de que pacientes que tienen 220 de presión arterial, el médico que está en emergencia lo pasa a la unidad de trauma shock y le pone parenterales, ¿no? Es frecuente eso. Pero no debemos hacer eso en realidad, ¿no? No necesita este paciente. Podríamos de repente hacerle una caída de presión arterial muy abrupta. Al paciente deberíamos mantenerlo en reposo, 15 a 30 minutos volver a tomarle la presión arterial. Estaba en 220, de repente le tomo y está en 170, 160, ¿ok? Le iniciaremos vía oral, digamos como mantenimiento, o reajustaremos la terapia que tenía, ¿no? De preferencia, si le vamos a dar un fármaco al paciente para comenzar, digamos, su tratamiento, deberíamos dar un fármaco que tenga vida media corta, para poder vigilarlo mejor. Que inicie rápido, pero que tenga vida media corta, ¿no? Porque si se me pasó la mano, entonces si el fármaco es cada 8 horas, bueno, a las 8 horas puedo cambiarle otro fármaco o puedo reducirle la dosis, ¿no? Pero si le doy, por ejemplo, atenolol, que dura cada 24 horas, y le doy 100 y la presión se le bajó mucho, voy a tener que esperar 24 horas recién para que pase el efecto, ¿no? O sea, cuando iniciamos fármacos en un paciente con urgencia hipertensiva, de preferencia fármacos que actúen rápido para poder evidenciar, pero también que tenga una vida corta para poder controlarlo y hacerle el seguimiento de manera más precisa. Bien, nos dan un margen, 24 a 48 horas, algunos dicen hasta 72 horas, revisen la literatura. Hasta 3 días podríamos nosotros llevar recién al valor normal, ¿no? Pero a veces intentamos llevarlo al valor normal ahí, en ese momento, ¿no? En la emergencia, ¿no? Y no es recomendable. El paciente todavía podríamos controlarlo al día siguiente, o podría ser controlado, digamos, en consultorio, o de repente en algún programa de hipertensión, y se va reajustando la dosis. ¿Qué utilizamos más? Captopril, lo que tenemos, amlodipino, lo que tenemos, y si tenemos nifedipino de 30 de liberación prolongada, también podríamos usarlo, pero no se usa. Ustedes no ven acá nifedipino de 10, ¿no? Las sociedades europeas de manejo de hipertensión arterial lo han proscrito, ¿no? O sea, es clase, incluso diría yo clase 3, porque hace daño. Entonces, no está recomendado utilizar nifedipino ni en gestantes, ni en pacientes que tengan urgencia hipertensiva. Pero podríamos usar captopril, es el más empleado, ¿no?
25 años, nifedipino sublingual fue utilizado ampliamente en urgencias hipertensivas. El problema es de que el nifedipino me reduce la presión arterial muy bruscamente. Produce caídas abruptas de presión y elevaciones de presión, rebote, también muy elevadas. Cuando se le hace mapa a los pacientes, o sea, mapeo de la presión arterial, se ve de que el comportamiento del nifedipino es impredecible y además va de un extremo a otro. No me conviene. Produce robo de lechos vasculares. Al hacer una vasodilatación potente, puedo generar isquemia de órgano blanco porque hace vasodilatación de tejidos que de repente no necesitan mayor perfusión, ¿no? Entonces genera un robo de flujo. Eso también se ha visto. Además te produce taquicardia refleja, ¿no? Y como hay taquicardia refleja, se liberan catecolaminas porque bajó demasiada la presión y esas catecolaminas que están circulando persisten y al final terminan con una hipertensión de rebote. Muy bien, ¿alguna pregunta? Es un tema de realidad tedioso desde el punto de vista de la emergencia, del cuidado intensivo. El paciente no solamente queda ahí, sino lo tienes que mandar a una UCI cuando es una emergencia hipertensiva. En realidad tiene varios contextos. Si hubiera alguna pregunta, alguna duda sobre esto. Sí, Rea. Sí, la no recomendación de verapamilo o metindopino venosa es por su parte eficacia o porque tiene efectos adversos. Te pueden bajar demasiada la presión. O sea, los fármacos antihipertensivos que te producen caídas bruscas y su tiempo de vida media es prolongado, no me va a convenir porque si te das cuenta la mayoría de los pacientes que tienen emergencia hipertensiva te producen isquemia, ¿no? O sea, al final el daño del órgano blanco es por la misma isquemia.